Yo soy el pan de la vida. Kiolalakesh kataneshishmaya kinsiktesh kimak wola yeter impupsikal. Te domingoa yumsil Jesús kuyesi kuba tutan yabas makob helvish lewaj kudasi kukstal kulusi wich yetel ukaj. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor, en este domingo 18 del tiempo ordinario. El pasado jueves, el Papa Francisco modificó el artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, y un servidor, como presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, junto con Monseñor Jorge García Cuervo, obispo auxiliar de Lomas de Zamora, Argentina, y referente de la Pastoral Carcelaria de América Latina y el Caribe, firmamos el pasado jueves el siguiente comunicado. La Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. De esta manera, el Papa Francisco nos invita a obedecer el mandamiento del Señor: no matarás, y ratifica el principio de la inviolabilidad de la vida y la dignidad humana, la cual no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Según el nuevo texto del Catecismo de la Iglesia, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Esta modificación la asumimos tal como lo afirma el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, como un auténtico desarrollo de la doctrina católica, conscientes de que Francisco es Pedro, y como vicario de Cristo en la tierra, tiene la facultad y el deber de enseñar y orientar con base en el depósito de la fe y la tradición. Como agentes de pastoral que caminamos junto con los privados y privadas de libertad, subrayamos que siempre hay que creer en la fuerza redentora de la misericordia y en la capacidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, de redimirse. Los discípulos misioneros de Jesús debemos amar, cuidar y defender toda vida humana. Por eso nos unimos al Papa Francisco y rechazamos la pena de muerte, al igual que la pena hasta la muerte. Pasando a las lecturas de hoy, ¿cómo te sentirías tú si alguien te siguiera y buscara tu amistad, tratando solo de obtener de ti un beneficio material o económico? Yo creo que con esa base es imposible que camine una verdadera amistad. Pues continuamos con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que el domingo pasado escuchamos cómo Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para dar de comer a una multitud, y luego tiene que huir de la gente, que al darse cuenta del milagro, pretenden llevárselo para hacerlo rey. Pues ahora continúa el pasaje en el momento en que Jesús se reencuentra con aquella multitud y Él les reprocha que lo andan buscando por haber comido hasta saciarse. Jesús los invita a que trabajen por el alimento que les dará la vida eterna y que Él mismo ofrece con la autoridad de su Padre. La obra de Dios que ellos tienen que realizar consiste en creer en Jesús. Y la gente
en lugar de creerle a Jesús, lo retan a que les haga alguna otra señal que iguale o supere la obra de Moisés, que le dio al pueblo a comer el maná en el desierto. Maná es una palabra hebrea que expresa admiración ante algo y se traduce como ¿qué es esto? Pues se admiran del pan que bajaba del cielo. Pero Jesús les aclara que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino su Padre es quien da el verdadero pan bajado del cielo, un pan que da la vida al mundo. ¿Y nosotros creemos de verdad en Jesús? ¿Nos maravillamos de su pan? Es por eso que la primera lectura de hoy se toma del libro del Éxodo, en donde se narra el milagro del maná con el que Dios alimentó a Israel en el desierto. Y nosotros en el desierto de este mundo tenemos el pan de la vida para tener la fuerza de caminar como la tuvo el profeta Elías en su camino al monte Horeb, a quien el Señor le dijo: levántate y come, porque el camino es largo. Y si en el Salmo 77 que hoy proclamamos oímos decir que así el hombre comió pan de los ángeles, refiriéndonos al maná, ¿cómo no llamaremos pan de los ángeles al pan eucarístico que Jesús nos dejó como alimento en la última cena? Cuando la gente le pide a Jesús que les dé a comer de ese pan que da la vida eterna, Él se presentó o se presenta a sí mismo como el pan de la vida y asegura que quien vaya a Él no tendrá hambre y quien crea en Él no tendrá sed. Esta autopresentación no es falta de humildad, sino un servicio a la verdad que a nadie hace daño ni ofensa al escuchar, sino que se ofrece a sí mismo en favor de quien lo coma. La humildad no es negación ni ocultamiento de nuestras cualidades, pero sí es evitar la presunción de las mismas, pues como cristianos más bien hemos de poner nuestras cualidades al servicio de todos. Jesús es el pan de vida, quien antes de dar su vida en la cruz, la entregó en el sacramento del pan para que nos acerquemos a recibirlo purificados de pecado y con la intención de comprometernos a dar la vida por los demás y a defender la vida de todo ser humano. En ese sentido debe entenderse la modificación que el Papa ha hecho del número 2267 del Catecismo de la Iglesia, para rechazar categóricamente la pena de muerte. San Pablo, en la segunda lectura de hoy, tomada de su carta a los Efesios, exhorta a la comunidad cristiana a no vivir como los paganos que proceden conforme a vanos criterios. Recibamos también nosotros esa exhortación, pues aunque casi la totalidad de la gente que nos rodea esté bautizada, lamentablemente son muchos los que viven como paganos, conduciéndose por vanos criterios, que proceden de la moda del mundo y hacen lo que sienten y no lo que inspira el Santo Espíritu conforme al Evangelio. Del martes al viernes de esta semana se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Marista el primer Congreso Nacional de Pueblos Originarios, a la que acudirán alrededor de 500 personas de las distintas diócesis de México y de otros lugares de América Latina y el Caribe, para reflexionar sobre el quehacer de la Iglesia en favor de nuestros hermanos y hermanas, de los llamados indígenas, considerando sus culturas, su sabiduría y sus necesidades. Este congreso culminará el sábado 11 en Izamal, donde conmemoraremos con una Santa Eucaristía el 25 aniversario del encuentro de San Juan Pablo II con los pueblos indígenas de América,
que se verificó precisamente en este lugar. Todos ustedes están cordialmente invitados a esta misa que será celebrada a las 9 de la mañana, donde podremos nuevamente invocar la intercesión de Nuestra Señora de Yucatán en favor de nuestras intenciones personales, familiares, eclesiales y sociales. Sigamos orando por Nicaragua y Venezuela y oremos también por nuestros próximos gobernantes para que todo lo que planeen y ejecuten sea de beneficio para todos, especialmente para los más pobres de nuestros pueblos y ciudades. Sigan disfrutando santamente de sus vacaciones. Que tengan una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.